Late Night with the Devil es una película de terror que está retumbando este año como lo hizo Black Phone en 2021 o Talk to Me en 2022, así que siéntate, relájate y disfruta porque hoy veremos la historia secreta, los hechos reales de esta horrorosa película. Comenzamos. Talk to Me fue una película de 2022, la cual fue dirigida por dos hermanos youtubers, Danny y Michael Philippou, dos australianos que mostraron una forma novedosa de presentar el terror. En el caso de Late Night with the Devil, se trata de una película que extrañamente está llamando la atención por varios datos particulares. Por ejemplo, es una película que recibió 100% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, aunque en este canal no confiamos en esa plataforma. Lo destacable es que esa película de terror obtuvo esa calificación durante 2 semanas seguidas y luego de estrenarse en Estados Unidos únicamente bajó a 96%. En fin, es una cinta que ha sido calificada como fresca y como totalmente aterradora. Durante su primer fin de semana, la cinta recaudó la cifra de $666,666, de acuerdo con datos de Variety. Aunque esto pareciera más bien una estrategia de marketing, lo cierto es que el prestigioso medio Vulture reveló que la cifra es real y lleva a la producción a ser todo un éxito de taquilla. Y te preguntarás por qué mencioné Talk to Me, porque al igual que esa película, esta cinta también está dirigida por dos hermanos, y al igual que aquella cinta, también los dos son australianos, Cameron y Colin Carnes. La cinta narra la historia de un metraje encontrado de un viejo programa de entrevistas de televisión y de esa manera utiliza la fórmula de la telerrealidad para plantear su premisa. El programa se llama Night Owls, dirigido por Jack Delroy, o Noctámbulos en español. Este programa se presenta como un show televisivo de la década de los años 70 y la película narra el capítulo especial por la noche de Halloween. Así, la historia que nos venden se sitúa en principio en un contexto totalmente real, es decir, la década de los 70 en Estados Unidos, que estaba llena de búsquedas espirituales, supersticiones y por supuesto el llamado pánico satánico. Una década por demás sumamente violenta también. La cinta se apresura a dejar en claro que la violencia que mostrará no solamente es parte de un fenómeno inexplicable, sino que es algo que sucede a su alrededor, por lo que Late Night with the Devil deja entrever que el programa de Jack es un oasis en medio del caos. Pero dejemos a un lado el contexto, porque el protagonista, el presentador Jack, es mostrado como un sujeto hambriento por el rating y también por el reconocimiento, pues las cifras de su programa no han ido nada bien. Así, la cinta equilibra cargas entre plantear su escenario terrorífico y un presentador que hará casi cualquier cosa para lograr el reconocimiento. Es en ese contexto que se invita a un psíquico, así como una parapsicóloga, quien presenta su libro Conversaciones con el Diablo y que conducirá toda la trama. Para no dar spoilers y hablar únicamente de lo que se nos presenta en el tráiler, la historia abordará cómo una extraña invitada que acompaña a la parapsicóloga invocará a una entidad maligna para demostrar su vivencia forzada en una secta satánica. Es ahí cuando, de acuerdo al tráiler y la hipnosis oficial, todo se sale de control. Pero aquí es donde nosotros nos preguntamos, ¿está Late Night with the Devil basada en hechos reales? La respuesta es sí. Hay un hecho real específicamente en el que se basó esta cinta, pero también en el contexto que le da color a la misma. En primer lugar, el contexto, ya que la cinta toma demasiadas referencias al llamado movimiento del pánico satánico, un fenómeno social que ocurrió principalmente en la década de 1970 y alcanzó parte de la década de los 90. Especialmente en los Estados Unidos, se caracterizó por la creencia infundada de que había una conspiración generalizada de cultos satánicos, los cuales estaban cometiendo rituales horribles, como sacrificios humanos, abuso y adoración al diablo. Este pánico se propagó rápidamente, debido a una combinación de factores que incluían el sensacionalismo mediático, tal y como lo vemos en la película.
Y es que muchos medios de comunicación, especialmente los programas de televisión, promovieron historias a veces exageradas acerca de estos cultos satánicos, a menudo basadas en testimonios poco confiables y evidencia más que nada anecdótica. Lo anterior conllevó a la histeria colectiva, y la creencia en la existencia de cultos satánicos se extendió rápidamente entre la población, alimentada de rumores, leyendas urbanas y testimonios. Por ende, también hubo un aumento en la presión social y política para investigar y combatir la supuesta amenaza de los cultos satánicos, lo que llevó a la creación de unidades especializadas en algunas fuerzas policiales, así como la promulgación de leyes más estrictas. Si eres de algún país de Latinoamérica, aquí en México por ejemplo, seguramente te prohibieron alguna caricatura durante tu infancia, porque se decía que tenía significados ocultos o simbolismos satánicos. Además del pánico satánico, los directores de Late Night with the Devil también declararon que su película está inspirada en una historia real bastante particular y terrible. Era la noche de Halloween de 1992 y las familias de todo el Reino Unido se juntaban con entusiasmo alrededor de la televisión. La programación de los sábados por la noche estaba en su apogeo, al punto que se estima que alrededor de 15 millones de espectadores sintonizaban la televisión en aquellos tiempos. Pero esa noche de Halloween, el gran atractivo era Ghostwatch, de la BBC, que había sido anunciado en todos lados. Se trataba de un programa de investigación supuestamente grabado en vivo sobre la actividad paranormal en una casa familiar en Northolt, al noreste de Londres. Este programa televisivo había sido una creación más bien del escritor de terror Stephen Volk, quien originalmente lo había concebido como un drama de 6 partes, pero a quien la productora le pidió que creara mejor una historia de 90 minutos para la emisora, es decir, directo y concreto, no más. Así, el programa se anunció como realmente un programa en vivo desde la casa más satánica del Reino Unido. Tan convincente fue esa supuesta investigación acerca de actividad paranormal que llegaron nada más que unas 30,000 llamadas a la central de la BBC en una hora. Al ver el programa televisivo, muchos de los espectadores estaban aterrados, convencidos que lo que estaban viendo era real. Gravemente, también había llamadas de quejas, sobre todo de padres de familia, que amenazaban con demandar a la televisora porque sus hijos habían sufrido ataques de pánico. Lo aterrador de este caso es que en realidad muchos de los 11 millones de espectadores de Ghostwatch fueron engañados por la BBC y causó una histeria masiva y síntomas de estrés postraumático a diversos niños. Pero lo más trágico fue que el programa causó que un adolescente se quitara la vida, Martin Denham. En el programa, los espectadores veían cómo en aquella casa, Pamela Early y sus 2 hijas estaban siendo asustadas por un poltergeist. Se le dijo a la nación que un equipo de investigadores había pasado los últimos 10 meses investigando los misteriosos movimientos de un fantasma llamado Pipes, llamado así porque golpeaba las tuberías. El guión pasó por numerosas reescrituras, ya que los ejecutivos de televisión seguían confundidos por el concepto. El equipo quería ampliar aún más los límites de la realidad. No querían que la protagonizaran actores convencionales. Querían personalidades de la televisión familiares y también amistosas para dar vida a la historia. Así, la BBC hizo todo lo posible para asegurar que Ghostwatch pareciera un reportaje de noticias real, contratando a presentadores muy conocidos y queridos de la época. De esa manera, Michael Parkinson lideró el programa desde el estudio, mientras que Sarah Green se atrevió a pasar la noche con la familia con la esperanza de poder encontrar pruebas conclusivas de magia en aquella casa. A ello se le sumaron varios elementos, como una cámara infrarroja de búsqueda de calor, utilizada para detectar actividad fantasmal. También se utilizó la pixelación de la cara de un entrevistado, lo que le dio un toque de misterio al programa. Y no solo eso, sino que se usaron cintas de video en lugar de la típica película de 16 milímetros, todo ello para que pareciera más casero. Aunque el equipo de producción quería que pareciera realista, poco antes de su transmisión,
El programa apareció en la portada del Radio Times, dentro del cual se explicaba que se trataba de un drama de televisión. Pero vamos, no todos leyeron el Radio Times. Y cuando Ghostwatch se emitió a las 9:25 de aquella noche de Halloween, hubo consecuencias que la empresa nunca previó. En Nottingham, April y Percy estaban sentados para ver el programa junto con sus hijos, Martin de 18 y Gavin de 14. La pareja recordó cómo su hijo mayor se agitaba durante la transmisión. Se acurrucó mientras lo miraba. Le preguntamos si estaba bien, pero parecía hipnotizado, contaba la señora Denham en un artículo a la BBC. En el estudio, Michael Parkinson instó a los espectadores a llamar por teléfono con sus propias historias de fantasmas al 081-811-8181, el número estándar de las llamadas telefónicas de la BBC en aquel momento y que se usaba para otros programas de televisión. Todo parecía muy real, mientras que Sarah Green seguía la actividad paranormal en la casa. La atención aumentó y la familia Early se vio sujeta a experiencias cada vez más aterradoras, supuestamente, pues el espíritu de un hombre muerto aparentemente entró en los niños. Al final del programa, el fantasma había tomado el control de las cámaras de televisión. En aquella casa satánica y embrujada, se vio llegar a paramédicos y a la policía, y Sarah Green estaba tratando de localizar a una de las niñas poseídas, pero de un momento a otro desapareció en la oscuridad. Tras bambalinas, el equipo de producción de Ghostwatch era risas y celebraba con champán mientras se transmitía el programa. Vamos, más de 30,000 personas habían intentado comunicarse en algún momento durante el programa, lo que era una señal de éxito. El equipo de Ghostwatch estuvo reunido mientras se transmitía el programa, pero nunca se dieron cuenta de la reacción que se estaba gestando en todo el país. Muchos de los espectadores eran niños, los cuales quedaron traumatizados por lo que creían estar viendo. Al respecto, en 1994, un informe en British Medical Journal detallaba varios casos de niños que habían presentado síntomas de estrés postraumático a causa de ese programa. Ante toda la polémica generada y las repercusiones posteriores, la BBC no tardó en disculparse y nunca más volvió a transmitir ese programa en la televisión. De hecho, permaneció oficialmente prohibido e inédito hasta que finalmente se lanzó un DVD en el 2002 y la cinta ha tenido todo tipo de remakes en forma de documentales, de blogs y hasta una mini secuela en forma de historia corta que salió a la luz llamado 3110, en el cual el creador original, Stephen Volk, visitó el maldito lugar donde todo empezó. Y es que sí, fue maldito, porque un muchacho perdió la vida. Hablamos de Martin Denham, y vuelvo a repetir su nombre, Martin Denham. En una entrevista 20 años después del programa, el presentador Michael Parkinson dijo que en ningún momento pensaban que estaban creando algo que sería uno de los programas más recordados de la televisión. Y es que este fenómeno fue muy parecido al que provocó en el público Orson Welles y la narración radiofónica de la Guerra de los Mundos. Y esa fue la historia real de Late Night with the Devil. Si este video te gustó, te invito a dejar tu like, no te cuesta nada, es gratis y ayudas a que suba más contenido como este. Únete a este cineclub y no te pierdas de ningún contenido. Recuerda que cada jueves es jueves de estrenos y también te invito a sumarte a mis redes sociales. Estará apareciendo en la pantalla. Yo soy Charles y los espero de regreso a mi cineclub.